Bien, buenas con todos. El día de hoy vamos a ver el tema del sistema de medición angular y vamos a a recordar los sistemas de medición como es su título, ¿sí? Pero antes vamos a primero diferenciar entre un ángulo geométrico y un ángulo trigonométrico. El ángulo geométrico que nosotros estamos acostumbrados es pues parecido a este, ¿de acuerdo? Solamente que en el ángulo geométrico no era necesario colocar una dirección del ángulo. Ahora ustedes van a saber de que el ángulo geométrico tiene un lado inicial, un lado final, y pues el sentido de ese ángulo geométrico pues es sentido antihorario. Por eso se dice que este ángulo geométrico es antihorario y positivo. ¿De acuerdo? Bien, pero para el ángulo trigonométrico tenemos dos tipos de ángulos pues más adicionales, ¿no? Tenemos el sentido horario del ángulo que tiene un lado inicial, pero el sentido de giro es diferente, ¿no? Va en el sentido de las agujas del reloj. Cuando va en ese sentido, pues se dice que el sentido es horario y pues ese ángulo es negativo. Si lo quieres volver positivo, tendrías que agregarle un signo menos y cambiarle de dirección. Y pues tenemos también el ángulo trigonométrico que es mayor a una vuelta. Mira, empieza de aquí hasta aquí ya es una vuelta y pues gira un poco más y miren, termina en este punto. Entonces, los ángulos mayores de una vuelta pues también son ángulos trigonométricos, no son ángulos geométricos. Entonces hasta ahí tenemos una pequeña diferenciación entre ángulo geométrico y trigonométrico. Bien, tenemos los sistemas. Tenemos el sistema sexagesimal, el sistema centesimal, el sistema radial o radián, ¿sí? Las equivalencias son conocidas. Una vuelta en el sistema sexagesimal es 360 grados, un grado es 60 minutos y un minuto es 60 segundos en el sistema sexagesimal. En el sistema centesimal, una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Un grado centesimal equivale a 100 minutos centesimales y un minuto centesimal equivale a 100 segundos centesimales. En el sistema radial solo tenemos la equivalencia de una vuelta es 2 pi radiales, ¿sí? Muy bien. Finalmente podemos hacer una equivalencia, ¿no? entre los tres sistemas. Para una vuelta, 360 grados sexagesimales equivale a 400 grados centesimales y equivale a 2 pi radianes. Para media vuelta, 180 grados sexagesimales equivale a 200 grados centesimales y equivalen a pi radianes, simplemente al dividir entre 2. Y si tú quieres una equivalencia solamente entre sexagesimales y centesimales, pues simplemente vas a decir que 9 grados sexagesimales equivale a 10 grados centesimales. Estas equivalencias nos van a servir para algo llamado el factor de conversión. ¿Qué cosa es el factor de conversión? Pues aquí lo tenemos. El factor de conversión, chicos, nos va a simplemente facilitar el modo de cambio de un sistema a otro sistema de medición, ¿sí? Ese factor de conversión va a ser multiplicado por el ángulo que tú quieres convertir, ¿sí? Y lo va a pasar o lo va a convertir a otro sistema que te están pidiendo. Entonces, miren, la notación del factor de conversión es esta, es sistema el que quiero, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero pasar a sexagesimales, va arriba, y sobre el sistema que tengo, el sistema en el cual yo tengo el ángulo que quiero pasar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero pasar de radianes a sexagesimales, sexagesimales iría arriba y radianes iría abajo. Ahora, ¿qué valor irá? Tú me puedes preguntar. Pues para eso tenemos estas equivalencias. Entonces, si arriba va radianes, entonces arriba tú vas a poner 2 pi radianes. Si abajo, pues tienes sexagesimales, entonces tú abajo vas a poner 360 grados sexagesimales. Ojo, no necesariamente tienen que ser por estos números, también pueden ser con los de abajo. Aquí arriba puede ir pi radianes y acá abajo puede ir 180 grados. O aquí arriba puede ir 200 centesimales y abajo puede ir pi radianes. Depende del ángulo que tú quieras transformar y a qué sistema quieras transformar. El factor de conversión siempre es 1. Ahora, miren, si solamente tú quieres pasar de sexagesimal a centesimal y de centesimal a sexagesimal, vamos a usar esta
conversión de aquí, que nos simplifica bastante las operaciones. Bien, hay que recordar que el factor de conversión, su valor es 1, ¿no? Algo que se tiene que mencionar por si acaso, para que no digan que lo estamos multiplicando por un número y no lo va a variar al ángulo. No, no lo varía porque el valor del factor de conversión es 1. Muy bien, arrancamos con la práctica. ¿Qué nos dice? Convertir 80 grados centesimales al sistema radial. Bien, entonces miren, yo tengo aquí el ángulo en el sistema centesimal y lo quiero pasar al sistema radial. Entonces arriba iría pi radianes, ¿no? Que es lo que yo quiero transformar, y abajo iría el ángulo en el cual me están dando. ¿En qué sistema está? Centesimal. Entonces, pues si es centesimal, iría 200 grados centesimales. Acuérdense de la equivalencia entre pi radianes y grados centesimales. Lo que tengo que hacer ahora es simplificar. Se va a los grados, y se va a un 0, le saco décima, le saco cuarta, 2 cuartas 5. Entonces el ángulo sería 2 pi quintos radianes. Siguiente pregunta. La número 2 dice, convierta 50 grados centesimales al sistema sexagesimal. Bien, ahora quiero el sistema sexagesimal. Y tengo centesimales a sexagesimales. Entonces voy a usar la conversión simplificada. Entonces, como quiero sexagesimales, arriba iría 9 grados sexagesimales. Y su equivalente en centesimales sería 10 grados centesimales. Se cancelan los centesimales, saco décima 1, décima 5 y 5 por 9 viene a ser 45 grados sexagesimales. Bien, la número 4, la 3 es muy parecida a la número 2. La número 4 dice convertir pi décimos radiales al sistema centesimal. Bien, quiero centesimales y tengo radianes. Entonces, lo que voy a hacer es arriba, pues colocar el sistema centesimal. La equivalencia del sistema centesimal pues viene a ser 200 grados centesimales. Y abajo pues viene a ser pi radianes, ¿no? La equivalencia entre radianes y centesimales, ¿no? Para media vuelta. Entonces se va pi radiales con pi radiales, se simplifican, le saco décima 1 y décima 20. Por lo cual sería 20 grados centesimales. Esa respuesta a esa pregunta. Y pues la última pregunta de la práctica nos dice pi tercios radianes más 5 o más 50 grados centesimales en el sistema sexagesimal. Dar esa suma en el sistema sexagesimal. Bien. Si ustedes cuentan, aquí están radianes y en centesimales. Entonces, el método de resolución para este ejercicio va a ser convertir los dos ángulos al sistema sexagesimal. Porque si ambos ángulos están en diferentes sistemas, no se pueden sumar, no se pueden restar, no se pueden multiplicar y no se pueden comparar. Entonces, deben estar en el mismo sistema para cualquier operación que tú quieras hacer. Entonces, convertimos pi tercios radianes al sistema sexagesimal. Sexagesimal sería, pues arriba, 180. Abajo el sistema que quieres eliminar, pi radianes. Pi radianes con pi radianes se va. Sacas tercia 1, tercia 60. Y 50 grados centesimales, pues vamos a usar la equivalencia simplificada. Sería 9 grados y 10 grados abajo. Se va a los grados, le sacas décima. Y 5 por 9, 45. Entonces tú finalmente vas a decir que el m viene a ser 60 del pi tercios más 45 del 50 grados. Sería entonces 105 en el sistema sexagesimal. Y esa es la respuesta a la pregunta 5. Bien, continuamos ahora con el sigue practicando, con la pregunta número 1 que nos dice hallar x en función de alfa y el ángulo z. Bien. Aparentemente nosotros podríamos decir que la suma de estos tres ángulos es 90, ¿no? De acuerdo a nuestra geometría. Pero estamos en trigonometría y estamos en ángulo trigonométrico. Y el ángulo trigonométrico nos dice que el valor del ángulo depende de la dirección.
Si tú te das cuenta, este alfa está en sentido horario, está yendo así. Este X está en sentido antihorario. Y este ángulo Z estaría en sentido horario. Este ángulo de 90 para nosotros en geometría, pues está yendo en sentido antihorario. Los ángulos geométricos van en sentido antihorario. Entonces habría que cambiarle, ¿sí?, a este alfa, cambiarlo a sentido antihorario. Entonces, si yo lo quiero cambiar, simplemente lo cambio, ¿sí? Pero ya no sería alfa, sería menos alfa. El X ya está en el sentido antihorario. Y el ángulo Z también lo cambio. Ya no sería Z. Al momento de cambiarlo se volvería menos Z. Entonces yo voy a plantear como ecuación que el ángulo menos Z antihorario más el X antihorario más el menos alfa antihorario es igual a 90 grados. Entonces ese alfa y ese Z pasan a sumar al 90. Sería 90 más alfa más Z. El valor de X en función de alfa y Z, ¿no? Hay que tener cuidado con los sentidos en los cuales está el ángulo trigonométrico. Siguiente pregunta, número 3. ¿Qué nos dice? Hallar X nos dice. Bien, tenemos un esquema muy parecido al geométrico. Nosotros sabemos que todo este ángulo es de una vuelta completa. Entonces la sumatoria de los ángulos tiene que ser 360. Pero hay que tener en cuenta los sentidos de los ángulos. Bueno, aquí 90 grados no hay ningún problema. Es antihorario, es geométrico. El 90 grados es geométrico. Entonces, mira, tú te das cuenta, mira, 90, sigue con el 2x más 10, sigue con el 90, sigue con el x más 20, pero este 10 menos 2x está en el sentido contrario, o sea, sentido horario. Entonces lo cambiamos para poder sumarlo. Entonces ya no sería 10 menos 2x, sino sería el negativo, sería menos 10 más 2x al momento de cambiar de signo a todo este ángulo. Entonces nuestra ecuación sería que 90 más 2x más 10 más 90 más x más 20 más el menos 10 más 2x es igual a 360 grados, que es una vuelta. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es operar. 90 más 10 es 100, 100 más 90 es 190, 190 más 20 210, 210 menos 10 sería 200. 2x más x 3x, 3x más 2x 5x. Entonces ese 200 pasa a restar al 360, con lo cual me quedaría 160. Ese 5 pasa a dividir a 160 y me quedaría 32. Y ese sería el valor de X para la pregunta número 3. Por último, la pregunta número 6 nos dice determinar el valor de X en esa expresión. Bien, como dije en la pregunta 5 de la práctica, los ángulos en diferentes sistemas no se pueden sumar, ni restar, ni multiplicar, ni comparar. Para poder compararlos, sumarlos o restarlos, se debe estar en el mismo sistema de medición. Entonces, nuestra forma de afrontar este problema es simplemente cambiar uno de ellos al sistema del otro. Bien, como estamos familiarizados con el sistema sexagesimal, vamos a cambiar este sistema centesimal al sistema sexagesimal. Entonces vamos a decir así, 10x en el sistema centesimal lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, que viene a ser en este caso 9 grados sexagesimales entre 10 grados centesimales. Se va a los grados, saco décima 1, 1 por x por 9 viene a ser 9x grados sexagesimales. Ahora sí, entonces yo voy a decir que 7x más 10 grados sexagesimales es igual a 9x grados sexagesimales. Como ya están en los mismos grados, ya se puede comparar. Se va a los grados, entonces quedaría que 7x más 10 es igual a 9x. El 7x pasa a restar al 9x, sería 2x, y el 2 pasa a dividir al 10. Y el x valdría 5 y sería la respuesta a nuestra pregunta número 6.